Jesucristo es el Señor. Bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos compartir con usted en esta segunda fase, en esta preciosa iglesia Vida en Acción. Agradecimiento nuevamente al pastor y apóstol Silvio Barahona, a su esposa, la pastora y maestra Marcela Díaz, así también a los pastores Daniel, Guillermo, Florumba y los demás, el más equipo pastoral, como también a los líderes y demás hermanos de la iglesia. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta hora. No está de más porque, como es una audiencia diferente, decirle que esta es una iglesia que nosotros llevamos en el corazón desde el nacimiento de nuestra vida cristiana. Decía esta mañana que al primer culto cristiano que yo asistí fue a la iglesia de Santa Isabel. A esta iglesia cuando estaba ya en la segunda. Fue la primera, no había asistido a ningún culto evangélico. Y la segunda, que yo soy producto de una hija de esta casa. Una señora que yo conocí, que formaba parte de esta iglesia y que en aquel entonces nunca dijo que era cristiana, pero sí asistía a la iglesia y sí era cristiana y buena cristiana. Entonces un día la mejor forma que usó Dios, su vida, su testimonio, y cuando yo salía de aquí del país para Alemania en aquel entonces, ella me dijo lo siguiente: mira, a mí me gustaría irlo a despedir al aeropuerto, ¿me lo permite? Y dije, sí, claro, ¿cómo no? Total, nos encontramos en el aeropuerto El Dorado, y estando allí, la señora muy amable y todo lo demás, con unos hijos que yo conocía de ella, y luego mientras yo estaba haciendo el registro de maletas y cosas como esa, esta señora metió una Biblia en una de mis maletas. Yo no conocía el Evangelio. Cuando llegué a Alemania, yo la llamé la intrusa, o sea, ¿qué hace esta Biblia aquí? Y lo que no dije esta mañana era que la Biblia tenía una dedicatoria. Y decía, Hernán era un hijo de ella que hoy es pastor. Decía, Hernán, recuerda, Josué 1, 8, 9. Esa es una Biblia que le había regalado ella a Hernán, pero Hernán nunca se había convertido. Entonces, yo tomé esa dedicatoria para mí. Desde ese día que abrí por primera vez la Biblia, porque yo me convertí leyendo la Biblia, desde ese día hasta el día de hoy, no he dejado de leer la palabra de Dios. Y Dios tenía esta hermosa misión para que yo formara parte de ella. A Dios sea la gloria. Así que Dios te puede usar a ti, a veces sin palabras, regalando una Biblia, no sé, un detalle que Dios lo mismo lo preparó para que un día alguien pudiera venir a los pies de Jesús. Doy gracias a Dios por la hermana Inés. Bueno, quiero que se ponga en pie, por favor. ¿Cuántos casados hay aquí? Casados. Bueno, eso, casados y que su esposa también está aquí. Bueno, si no está, los que tienen la esposa aquí, yo le pido el favor que le agarre las dos manos a su esposa. Las dos manos y se miren frente a frente, no de ladito, así no, frente a frente. Y mírala de arriba hacia abajo. A veces la carrera, ni siquiera nos damos cuenta de qué color son los zapatos. Salimos de carrera de la casa. Y si usted no vino con su esposa ni con su compañera permanente o con una novia y se va a casar o algo así, entonces de pronto vino con un hijo, tómele las dos manos también a su hijo. O al yerno o a la nuera, no sé, tómele los más cercanos. Pero, si usted no vino acompañado, mire a alguien, haga así, mire a alguien. No le toque las manos porque usted no lo conoce. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Hago una pausa, diga, entonces estoy en presencia de una maravilla de Dios.
de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de una bendición de Dios, de un milagro de Dios. Dile: te amo en el Señor, la abraza, le da un beso. Los demás, ósculo santo, por favor. ¿Puede sentarse, por favor? Bueno, el texto que vamos a tomar como base es un texto que usted ha venido trabajando durante los últimos tiempos. Es un texto conocido por ustedes, solo que a mí me correspondió una parte de ese texto. Y el texto que han venido ustedes trabajando está en Isaías capítulo 57, versículo, en el caso mío, 14 al 21. En los artículos anteriores a ese texto, y particularmente al versículo 13, el profeta comienza a describir que hay una sola forma de disfrutar de las bendiciones de Dios, y que esa sola forma de disfrutar de las bendiciones de Dios depende cuánto cerca o estamos de Él, de un Dios soberano, de un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero por supuesto, cuando se trata de relaciones, Dios no queda excluido. Para poder depositar la confianza en una persona, y usted sabe, ¿cuántos están casados aquí? Haga así. Para poder nosotros disfrutar depositar una confianza en una persona, hay que conocerla. ¿Cuándo comenzamos nosotros a depositar confianza en la que hoy es nuestra esposa? La fuimos conociendo y no paramos de conocerla. Así también pasa con Dios. Debemos también conocer a Dios, para que entonces nosotros poder depositar esa confianza en Dios. Antes no lo hacíamos, ahora sí. En su descripción de ese texto en su totalidad, hablo de texto y contexto, Dios es trascendente y a su vez es un Dios también inmanente. Dos expresiones que yo la voy a explicar rapidito, ¿cierto? Tanto es un Dios, se describe como un Dios trascendente, Él mismo se describe como un Dios inmanente. Por un lado, por supuesto, cuando hablamos de esto, está diciendo que Dios habita arriba, está arriba, que está en la eternidad, que eso no es propio de nosotros, pero sí de la esencia de Dios. Pero que por otro lado, que esa es la parte trascendente, por otro lado, Él también tiene conexión con el ser humano y tiene conexión con la creación, lo que significa que sin dejar de ser trascendente también es un Dios inmanente. Eso es importante para nosotros. Estamos hablando de conocer a Dios para depositar la confianza en Él. Entonces, siendo así, hecho este preámbulo, vamos a hablar en esta mañana de la trascendencia y la inmanencia de Dios. De esas dos cosas vamos a hablar nosotros en este resto de mañana que nos queda, que parece que ya nos queda un minuto. Entonces voy a decirle en esta tarde. Estamos para no equivocarme. Entonces, Dios, damos la primera precisión, Dios es trascendente y también es inmanente. Trascendente e inmanente. Isaías 54, capítulo 14 al 21, lo describe de la siguiente manera. Y dirán, allanad, allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo, Dios mismo está hablando, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y termina él puntualizando: yo habito en la altura y en la santidad. El contexto, cuando usted, porque no voy a ahondar mucho porque ustedes ya le hablaron del contexto, pero voy a hacer unas pequeñas precisiones. En el contexto viene describiendo a un Dios trascendente, como usted lo acaba de ver, y así se lo hace saber a Israel. Por eso les afirma que cuán insuficientes son los ídolos que ellos habían prestado tanta atención y concentrado la adoración, para venir en auxilio de ellos, que sabes que los ídolos al final son vanidad. De eso viene hablando el texto. Israel en su tiempo
había depositado su confianza en esos ídolos. Y cuán vana e inútil fue esa confianza. Entonces el Dios trascendente ahora le dice que se define como un Dios superior, como un Dios que está por encima de nosotros, un Dios que es creador. Entonces dice, porque así dijo alto y sublime el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y en la santidad. ¿Qué está describiendo allí? Un Dios que está por encima de todas las cosas. Como Dios trascendente no hay nada ni nadie igual a Él. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay nada que se pueda igualar a Dios. No hay nada semejante a nosotros, dicen. Nada que pueda compararse con Él. Él es único. Y como se habla de trascendencia, indica que su dominio es un dominio soberano. Cuando dice alto, soberano, está por encima de todas las cosas, es inmortal. Como trascendente es un Dios inmutable, le está diciendo a Israel. Y el contexto viene hablando que ellos habían puesto su confianza en seres inferiores, o sea, en los ídolos. Está haciéndose el contraste entre la vida espiritual de Israel y lo que es Dios respecto a Israel, que no había sido tenido en cuenta. Y ellos no sé por qué pusieron la confianza en ídolos en vez de poner la confianza en un Dios todo suficiente. Dios actúa en favor de todo aquel que confía en Él. ¿Cuántos lo creen? Eso sí, este será dichoso en amplias magnitudes, tanto de cuerpo, alma, espíritu y demás. Pero al mismo tiempo que Él se está describiendo como aquel alto, sublime, ¿cierto?, creador y demás, Él también en el contexto está hablando de su inmanencia, la inmanencia de Dios. Y se refiere a que Dios está presente. Cuando hablamos de inmanencia de Dios, nos estamos refiriendo que no obstante, sin dejar de ser el Dios trascendente, es un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios que se relaciona con su creación. Es un Dios que se relaciona con el ser humano. Es un Dios que está activo en medio de los seres humanos. Cuando hablamos del Dios inmanente, que Él mismo impregna el universo en su totalidad. Por eso en el versículo 15b, ahora sí, dice, y con el quebrantado, o sea, no solamente habita por encima de, sino que también dice que habita, porque eso califica la palabra habitar, califica el versículo 15 siguiente, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, y dice que lo hace con un propósito, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, no viene por venir. Él viene con un propósito bastante claro. Él también habita con el quebrantado y con todo aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios, que es la expresión y la definición de humilde. Reconocer que tiene necesidad de ese Dios. Aunque esta es trascendente, de acuerdo a lo que dije en la parte inicial, también es un Dios inmanente, que tiene cuidado especial con los suyos, que no los abandona, sino que sabe avivar espiritualmente a los humildes y a todos aquellos que están quebrantados del corazón. Qué cosa tan hermosa nuestro Dios, ¿cierto que sí? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Qué cosa tan hermosa, sin dejar de ser, también es, y está muy cerca de nosotros. Y como dice, y como estoy diciendo, como Dios inmanente que está presente y activo, ahora Él comienza a describirle a Israel cómo Él acciona y cómo se relaciona con Israel. En el versículo 14, me devuelvo otra vez, dice, y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Así que Dios, el Dios inmanente, sin dejar de ser trascendente, sin dejar de estar por encima de toda su creación, ese Dios inmanente pide que despejen el camino. O sea, que quiten aquellas cosas que impiden que puedan recibir la redención y también la bendición de Él. Quítenla, muévanla, remuévanla, porque yo estoy muy atento a lo que está pasando. Así que aquel que es alto y sublime, que habita en la eternidad, Dios trascendente, sale a recorrer a las personas más necesitadas. Tiene cuidado de todo aquel que es quebrantado de corazón y quebrantado de muchas cosas. El salmista, hablando de aquellos que vivían esa relación con Dios, el salmista en el Salmo 68, versículos 5 y 6, habla de la doble función de Dios.
Y lo dice así, en Salmo 68, 5, 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de las... Qué bonito, qué bonito. Y le estoy diciendo, cuando el salmista hablaba esto, no estaba diciendo que solamente era padre de los huérfanos de Israel, ni tampoco está diciendo que él era padre de las viudas de Israel. Él está hablando que ese Dios que desciende, ese Dios inmanente, Él tiene cuidado de aquellas personas que algún día quedaron huérfanos en este mundo. ¿Estamos acá? Imagínense la condición de una persona que no tenga papá, que no tenga mamá, que un día murieron, y dice que Dios está muy pendiente de ellos. ¿Estamos acá? Y dos, y las viudas. Imagínense ahora una viuda y peor aún, muchas veces que hay viudas que quedan con muchos hijos y no saben qué hacer. Mire, aunque ellas no lo sepan, quiero decir, aunque allá afuera hay muchas viudas que no lo sepan, pero yo sí tengo que decirle que Dios es fiel a su palabra. Ese Dios, que aunque ellas no lo sepan, es Dios de huérfanos y es Dios de las viudas. La palabra tiene que cumplirse. Él es el papá de esos huérfanos. Dentro de esa inmanencia de Dios. Y luego dice, y hace habitar en familia lo desamparado. O sea, no solamente está hablando de esa connotación social de la viuda o del huérfano, sino que también tiene en cuenta a toda aquella persona que no tiene quien nos ampare, no tiene quien nos cuide. Y qué bonito, como dice él, ¿qué hace él? Las familias disfuncionales las puede convertir en familias funcionales. Y muchas de nuestras familias fueron muy disfuncionales. Si no fuera por la intervención de Dios, ¿ya qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Así que no solamente las ampara, sino que también dice que las defiende. Así que cuando otros no tienen quien nos defienda, estamos completamente seguros que Dios sale en defensa de ellos, porque Él no puede ir en contra de su propia palabra. Ese es el Dios inmanente. Ese es el Dios que aterriza. Ese es el Dios que se relaciona con nosotros, que se relaciona con su creación. Pero Él también saca a los cautivos, dice la Escritura. Él también libera, Él también prospera. Aquel que está en la ruina, de una u otra manera, lo lleva a éxito. Mire, para que vean muchos de nosotros cómo, nosotros nomás, cómo muchos de nosotros llegamos arruinados muchas veces a la iglesia del Señor, y con el correr de los días, por la intervención divina, por el poder del Espíritu Santo, por las capacidades, por los dones, al final terminamos nosotros yendo de victoria en victoria, de éxito en éxito, para la gloria de Dios, porque Él se interesó de nosotros. Puso su mirada en nosotros y a Él le plació hacerlo. Así que, pero algo quiero decirte, ese Dios trascendente y ese Dios inmanente, Él quiere que nosotros también participemos de esto. Y en el Nuevo Testamento, me voy a ir del Antiguo al Nuevo Testamento, tenemos a un Dios que quiere que nosotros también nos preocupemos por los necesitados, por los desvalidos, por los angustiados. Y de entre ese propósito de Dios, dijo lo siguiente en Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Permanezca. No es un enamoramiento transitorio como el enamoramiento muchas veces del ser humano. A veces vivimos de amores temporales. Y el consejo a través del Espíritu que da el autor de Hebreos, que hasta el día de hoy sigue en discusión quién es el autor, dice, permanezca el amor fraternal. Y el amor fraternal no queda solamente en la iglesia. El amor fraternal trasciende a la iglesia. Y que por sobre todas las cosas ese amor debe permanecer. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de ese amor compasivo. Es el amor en acción. Esta iglesia se llama Vida en Acción. En cuanto tiene que ver con esto, la misericordia es el amor en acción. Dios demostró su misericordia por nosotros casualmente y puso en acción su amor y entregó lo que más tenía para que tú y yo pudiéramos ser salvos y disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. Dice, ese debe permanecer en la iglesia. Donde está el amor de Dios, por supuesto, estamos preocupados por las necesidades del otro. Fraternal, hermano. Ahora dice, espere, tengan siempre presente,
No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. En la antigüedad hay muchas reseñas históricas respecto a esto, que muchas personas, como el caso de López, en cualquier momento en la vida, sin saber que eran ángeles, pero estaban a los ángeles en su casa. Pero quiero decirle lo importante de la hospitalidad. En Israel, si hay algo que se preciaba entre ellos, es que no dejaban pasar un forastero, no dejaban pasar un extranjero, que por ahí de pronto iba cayendo el atardecer y pasaba por su morada y automáticamente llegaban, hasta se postraban delante de él, diciendo: no pase de largo de tu siervo, ven y te queremos atender. Le daban comida y le lavaban los pies, ¿cierto? Y le daban provisiones para el camino. Eso es hospitalidad. ¿Es servirle a quién? Servirle a otros. Y el autor de Hebreos está diciendo: eso debe ser la iglesia. No olviden eso, eso debe ser la iglesia. Estar dispuesta y estar presta a poder prestar atención y también contribuir con aquellos que están necesitados. ¿Estamos aquí? Ya no es Isaías, ya es el Nuevo Testamento. Y luego entonces habla de dos palabras que yo llamo la empatía de la iglesia respecto al necesitado. La empatía de la iglesia. Dice: acordado los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. No sé, posiblemente entre nosotros haya alguien que alguna vez estuvo preso. A mí me correspondió muchas veces ir a la cárcel por razones profesionales, y le cuento, es deprimente. Hasta nosotros que vamos en función de, sabemos la presión atmosférica, las potestades que se mueven allí en la cárcel. Decía esta mañana que nomás ahorita, con mucho dolor, porque voy siguiendo mucho aquello que tiene que ver con expulsión, deportación, captura y demás de los presos en los Estados Unidos. Y un colombiano, un hermano tuyo, un hermano mío, en una entrevista que le hicieron por televisión, contó su experiencia. Aquel que es el único delito que cometió fue pasar fronteras para vivir en Estados Unidos y proveerse algunos pesos más que no podía proveerse aquí. Y en su experiencia decía: es que no solamente nos maltrataron en El Salvador, sino que también nos violaron. Y está diciendo el autor bíblico que nos pongamos en el zapato del otro, que nos pongamos en la condición del otro, de lo que sufre, de lo que padece un preso. Y ese es algo que la iglesia debe expresarlo todos los días. Qué bonito que ustedes tienen. Dentro de esta obra social tienen la atención particular para el preso. Pero quiero decirle, eso debe ser y debe abrazar a toda la iglesia del Señor. Pensar que otros que están privados de la libertad están pasando y padeciendo de muchas necesidades, y que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados también a ponernos en la condición de ellos, y si nos ponemos en la condición de ellos, en los zapatos de ellos, los vamos a ayudar. ¿Estamos acá? Sigo. Otra vez, empatía. Y la segunda empatía que plantea en el Nuevo Testamento es: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, como si nosotros padeciéramos el maltrato que otro padece. Hay maltratos emocionales, hay maltratos físicos, hay maltratos en los hogares, hay maltratos en las calles. Y eso la iglesia no puede ser indiferente. Y no sé si a usted le pasará. ¿Cuántos lloran muchas veces cuando ven el maltrato en la televisión? A mí me pasa. Cuando estoy frente a la televisión, vean casos como esos, muchas veces me pongo a llorar. Y no es intencional, solamente de ver las condiciones de aquellas personas que son maltratadas. Y está diciendo el texto bíblico, el Espíritu hablando a través del autor, y diciendo: póngase en la condición de cómo se siente esa persona cuando es maltratada. Cuando es maltratada psicológicamente, cuando es maltratada físicamente, cuando es maltratada emocionalmente, cuando es maltratada de distintas maneras. Póngase en el lugar de ellos, y si nos ponemos en el lugar de ellos, vamos a sentir lo que ellos sienten. Y si sentimos lo que ellos sienten, entonces vamos a querer hacer algo por ellos. ¿Estamos aquí? Empatía, identificarnos con su necesidad. Y nadie que se identifique con la necesidad del otro permanece impasible. Mucho menos nosotros, que formamos parte de la iglesia del Señor.
Solamente son 2 puntos. 2. El Dios trascendente e inmanente es un Dios de misericordia. Versículo 17. Estoy haciendo como un repaso para llegar a lo que a mí me asignaron. Un repaso del capítulo 57, del 14 en adelante, porque ustedes ya escucharon la enseñanza de este capítulo. Estoy conectándome con ustedes. Quizás de pronto de otra manera. El versículo 17 lo dice así: y por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí y escondí mi rostro y me indigné. Ojo con el Dios inmanente, el que está cerca. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Y he visto sus caminos, pero buena esa preposición cuando se trata de Dios para nosotros. Pero le sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Vamos 3 por 3. Dios hace una radiografía de su pueblo. Y dentro de la radiografía que hace Dios de su pueblo, Él expresa también ese Dios inmanente, ese que está aquí, este que se relaciona con nosotros. Él entonces también expresa su descontento. Yo quizás hacía una pregunta esta mañana. ¿Qué tal que Dios haga una radiografía con nosotros en este momento? Cuando hace Dios una radiografía tuya y mía, hay una reacción también de parte de Dios. ¿Está claro? ¿Cuál sería la reacción? Cerremos ahí. Dios está mostrando el descontento porque el pueblo había transitado en la codicia. Entonces Él vino y dijo: yo voy a intervenir. E intervino de 3 maneras. Primero, se enojó. Estamos hablando de la relación del Dios inmanente con nosotros. Era la relación de Dios con Israel. Entonces ya no es el Dios de arriba, ahora es el Dios que está aquí abajo, relacionándose con nosotros. Dios, por causa de la iniquidad de su codicia. La iniquidad conlleva, por supuesto, la idea de extraviarse. Dios estaba enojado porque el pueblo se había extraviado. Cada vez que tú y yo nos extraviamos el camino, Dios se molesta, no solamente se entristece, sino también se molesta. La iniquidad también tiene que ver con perversidad. También significa actuar con maldad. Todo eso tiene que ver con la iniquidad. Aquella persona que de manera consciente disfruta del mal. Y vamos que es bastante diciente para nosotros que Dios le está hablando a un pueblo que es su pueblo y que le esté diciendo eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Es diciente, ¿cierto? Es diciente. Porque no se espera de nosotros cosas como esas, pero estaba pasando, estaba sucediendo. Pero no solamente Dios se enojó, sino que Dios dice que lo hirió. Y ya la herida fue por la codicia. Y la codicia era un pecado que abundaba mucho en aquellos tiempos. Los que no se dejaban llevar por los ídolos, se dejaban llevar por el amor al dinero. Entonces ya no le está imputando porque se hayan dejado llevar por los ídolos, sino por aquel sector que no se dejó llevar por los ídolos visibles, sino por aquellos que formaban parte de su pueblo que se dejaron llevar por el ídolo de la codicia, el deseo de hacer dinero a cualquier costa, pasando por encima los presupuestos establecidos en la palabra de Dios. Y el tercero, el Dios inmanente, el Dios que está haciendo una radiografía, está reaccionando. Para que usted entienda que cada comportamiento suyo, mío, Dios reacciona. Y la tercera reacción de Dios dice que Él se enojó. Él se enojó, lo hirió y luego escondió su rostro. Él escondió su rostro de ese pueblo que describió como inicuo y como rebelde.
escondió el rostro. La rebelión es la transgresión de una norma que yo conozco, que es establecida por Dios, y la paso por encima. Que sé que Dios me está llamando a observarla y no lo observo. Que sé que Dios me está llamando a hacer y no lo hago. O que Dios me está llamando a no hacerlo y lo hago. Eso tiene que ver con la transgresión deliberada, que no obstante conocer la voluntad de Dios, sin embargo me enfrento a ella. Alguien decía que también en el reino de los cielos hay revolucionarios, aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Los hay, y aquí lo describe el profeta. En cambio, la actitud frente a lo prohibido por Dios, entonces Dios ahora actúa de la siguiente manera. Yo quiero antes traer a colación un ejemplo. Cuando Dios esconde su rostro. Y voy a conectar este ejemplo con el ejemplo que voy a tocar, porque últimamente encontramos personas que están diciendo: hace rato estoy esperando que Dios me hable, y Dios no me habla, y Dios está en silencio. O sea, quiero como que contextualizar esa parte que dice que Él escondió su rostro. Cuando Dios esconde su rostro, Dios hace silencio. Es lo que quiere decir. Dios no habla. No se escucha su voz profética. Y entonces puede acontecer como aconteció en los tiempos de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Había alguien por lo menos que ministraba. Había uno por lo menos que ministraba a Dios. Y la palabra de Jehová, dice en la parte final, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. ¿Qué significa? Dios había escondido su rostro. Y cuando usted lee el contexto de ese texto, que son todos los jueces, va a encontrar que dice la Escritura que cada uno de ellos hacía lo que mejor le parecía. No conforme a la palabra de Dios, sino que él mismo aprobaba la conducta. Y en ese tiempo, la palabra de Dios comenzó a escasear. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho silencio. Entonces no hay exhortación de parte de Dios, no hay consuelo, no hay guía divina, no existe condición más deplorable para nosotros como iglesia que Dios haga silencio. Pero el Dios inmanente lo estaba haciendo. Uno, se enojó. ¿Qué más? Hirió. Y tercero, hizo silencio por la condición de un pueblo no arrepentido. No obstante, esta parte es bonita. ¿Y por qué hice énfasis sobre el pero? No obstante, Dios no se quedó en su enojo. Estamos mirando es el Dios inmanente, ¿cierto? No es el Dios trascendente, sino que el que se relaciona con nosotros. Ese que se estaba relacionando con el pueblo de Israel no se quedó en silencio. Después no se quedó en el enojo, sino que exhibe su misericordia. ¿Cómo es? Y toma también una triple decisión. Una reacción triple en cuanto tiene que ver con la condición del pueblo. Y ahora toma una triple decisión frente a aquel pueblo que no se lo merecía. Lo que llamamos la compasión de Dios, la misericordia de Dios, lo inmerecido de Dios. El Dios inmanente ha tomado una decisión. Después que se enojó, después que hirió y después que escondió su rostro. Ahora Él dice: voy a mostrar mi rostro. Y en el texto que usted leyó, entonces Dios asume una triple decisión. La primera, dice sanarlo, a quien no se lo merecía. Mire qué tan importante es la misericordia del Dios grande y poderoso de los cielos. Dice: yo lo voy a sanar. Ahí la palabra sanar significa lo voy a restaurar. Voy a restaurar a Israel en el sentido espiritual, en el sentido como nación, en el sentido de prosperidad. Pero yo mismo me voy a encargar de sanarlo, de restaurarlo. Lo mismo que hizo con nosotros sin merecérnoslos. ¿Lo escuché? Nos restauró, nos sanó, nos liberó. Cuando no había ningún mérito para lograrlo. Ese es nuestro Dios inmanente, el que se relaciona con nosotros. 2, y dice: ¿sabes qué? Lo voy a pastorear. Mira, la primera es sanar.
Después dice pastorear. Usted lleva ahí el texto bíblico. Es decir, yo mismo los voy a guiar de aquí ahora en adelante. No atendieron a mis pastores, no atendieron a mis líderes. Aquellos que ustedes no atendieron, listo, no lo atendieron, y por eso la rebelión y por eso la iniquidad. Pero ¿sabes qué? Ahora yo me voy a tomar la tarea. El Dios grande, el Dios trascendente, el Dios inmanente, Él está diciendo: ahora yo me voy a encargar de ser el pastor de ustedes. Aló. Cuando no se lo merecían, tengo que hacer énfasis, no se lo merecían. Pero yo voy a ser ese Dios para ustedes. El no obstante o el pero de Dios. Y tercero, la tercera decisión que toma Dios es consolación. Los voy a consolar. Algunos comentaristas dicen que se traduce en les daré descanso. O sea, qué bonito. Mire todo el ciclo tan bonito. Por un lado está diciendo: yo voy a sanarlos. Después dice: yo voy a pastorearlos. Y por último dice: yo soy el que me voy a encargar de darle descanso a esta nación completa que se ha apartado de mí. Ese es el Dios inmanente, ese es el Dios trascendente que tenemos nosotros. Es un Dios de compasión, es un Dios de amor en acción. Volvemos otra vez al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo describe a Dios, tanto un Dios compasivo como un Dios misericordioso y un Dios consolador. Dice en el segundo libro, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. A mí me encantan casi siempre las introducciones que hace el apóstol Pablo, porque siempre está alabando a Dios. Siempre está resaltando al Padre y siempre está reconociendo al Hijo. Y en este texto dice: Padre de mi misericordia. Dios es el Padre de toda misericordia. No solamente la tuvo para con Israel, sino que también la tiene para nosotros, y también la tiene para aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. La paternidad de la misericordia eterna de Dios, aquella que es más alta que los cielos, que la tierra, está en Dios. Él es el Padre, así que si Él es el Padre de misericordia, aquellos que ejercen misericordia son hijos de ese Padre de misericordia. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Dile que está a tu lado: yo soy también hijo de misericordia, y mi Padre es un Padre de misericordia. ¿Estamos acá? Pero también dice que no solamente es Padre de misericordia, sino ahora lo mira como Dios. Dice: y Dios de toda consolación. O sea, no solamente Dios está para desplegar en favor de nosotros misericordia, sino también traer consuelo a toda aquella persona que está desconsolada. Y nosotros, que somos hijos de ese Dios, somos entonces hijos de misericordia y también de toda consolación. Y lo dice de la siguiente manera: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué recorrido tan bonito. Está diciendo: la misericordia que tuvo contigo es para que tú tengas misericordia también con otros. Que la consolación que Dios te trajo a ti en el momento de dificultad, el momento de tribulación, era preparándote a ti y a mí con el propósito que tú y yo expresemos misericordia y también traigamos consuelo a aquellos desconsolados que están en este mundo. Somos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Somos hijos de Dios. Tenemos una naturaleza divina. ¿Estamos claros? Él es nuestro papá. Así que démosle a otro lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque dice que nos dio consolación en medio de las tribulaciones, para que hiciéramos también nosotros lo mismo. ¿No escuché? Así que hemos recibido misericordia. ¿Para qué? Para dar misericordia. Hemos recibido consuelo para dar consuelo a los demás. ¿Terminamos?
Finalmente, el Dios trascendente y el Dios inmanente se hizo visible. Lo voy a decir de otra manera. El Dios trascendente se hizo visiblemente inmanente. Ese es el cierre y tiene que ver con nosotros. Aquel que solamente miraba a Israel en cuanto estaba arriba, pero que también se movía en medio de ellos, ahora Dios se hizo hombre. ¿Qué significa? Que el Dios trascendente se hizo visiblemente inmanente en la persona de Jesús. Y por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué más? Todas las cosas, todas, fueron hechas ¿por quién? Eso. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. ¿Qué más? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La humanidad tuvo la oportunidad, sin dejar de ser el Dios trascendente, se hizo visiblemente inmanente. Se hizo un ser humano con nosotros. Lo hizo para salvarnos a nosotros. ¿Estamos aquí de acuerdo? Eso hizo el Dios trascendente. Y eso es lo que dice la historia. Y como ese Dios, ahora inmanente, visiblemente apreciado por la humanidad, hizo tres cosas importantes, además de la salvación, que es la más importante de todas. Como Dios inmanente, visible, guió por compasión. Dice Marcos capítulo 6, versículo 34, Dios con nosotros, el Dios inmanente, visible, el mundo lo pudo ver, lo pudo apreciar, lo pudo tocar, se pudo beneficiar. Lo primero que hizo, guió por compasión. Marcos 6, 34 dice, salió Jesús inmanente y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Dios visiblemente inmanente vio las necesidades espirituales del ser humano en su tiempo, y no se quedó solamente viéndolas, sino que además también se preocupó y satisfizo sus necesidades espirituales para la gloria de Dios. ¿Qué está significando? Si somos hijos de ese Dios trascendente e inmanente, hay muchos necesitados espiritualmente que están esperando que tú y yo le comencemos a enseñar el plan de salvación, que muchos puedan ser restaurados, liberados, sanados por la gloria de Dios. Enseñó visiblemente. 2, sanó por compasión. Mateo 14, 14 dice, y saliendo Jesús otra vez, vio una gran multitud y tuvo compasión, común denominador, de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Dios visiblemente, inmanentemente visible, vio la necesidad del ser humano, no solamente espirituales, sino también físicas. ¿Cuántos enfermos hoy no vemos todos los días? Y cuánta necesidad no hay de que el acto compasivo nuestro, acorde con los dones que Dios nos ha dado, también podamos satisfacer las necesidades de sanidad de otros. Eso hizo Él aquí. 3, alimentó también por compasión. Mateo 15, 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión, otra vez compasión de ellos, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer, y enviarlos en ayuna. No quiero que sean, no quiero que no sea que desmayen en el camino. Vio al necesitado de alimento. El Dios inmanentemente visible, Él vio la necesidad del ser humano. Por supuesto, la mayor necesidad es la necesidad de salvación. Pero Él no se quedó solamente viendo las necesidades, sino que atendió las necesidades integrales del ser humano, más allá de sus expectativas razonables. Eso hizo nuestro Dios.
visiblemente inmanente. ¿Estamos acá? Pero lo más importante de todo esto, porque estamos terminando, es que el Dios trascendente e inmanente habita en nosotros. ¿Quién dijo amén? Ese Dios trascendente y todopoderoso y eterno e inmortal habita en nosotros. ¿Estamos acá? En 1 Corintios el que más habla sobre esto es el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 3:16 dijo: entre tantas cosas que dijo, yo solamente tomé este interrogante. Y le está interrogando al pueblo, a una iglesia completa, y le está diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Diga el que está a su lado: del Dios trascendente y del Dios inmanente. Siga. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Qué privilegio tan grande que el Dios trascendente se hizo visiblemente inmanente, y después, ¿sabe qué hizo? Le plació morar en el corazón de cada una de las personas que ha tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Estamos acá? Ese Dios. Pero ¿qué hacemos con ese Dios que tenemos dentro de nosotros? Mira a tu lado, dile: déjalo que fluya. Deje que ese Dios salga. Deje que ese Dios se haga visible. Que todos lo vean y que todos lo adoren. Y entonces, en cuanto tiene que ver con esto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Romanos 12:6. De manera que, estoy cerrando, dice él, estoy cerrando. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, salvación por gracia y los dones por gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sabes cómo puedo resumir un común denominador de estos dones? Haga uso de lo que Dios le otorgó. ¿Estamos claros? Ojo con esto. Haga uso de lo que Dios le otorgó, de los dones y ministerio que Dios nos dio, aquellos que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos aquí? Puedo ponerte un ejemplo. ¿Se acuerda aquella historia cuando de pronto Pedro iba camino, dice que a la hora tercera del día iba para el templo, y cuando iba caminando de pronto se encontró en el camino, ya llegando allí en la puerta de la Hermosa, y dice que estaba un paralítico ahí que tenía, después se sabe en el contexto que tenía 40 años de edad, 40 años de estar en esas condiciones. Entonces dice que poniendo los ojos fijamente en él, y aquel esperando que le entregaran algo de platica, entonces Pedro le dijo: solamente voy a hablar de una precisión sobre qué debo hacer. Mas Pedro dijo: no tengo. No te esfuerces por dar lo que tú no tienes. ¿Aló? Hay gente que a veces quiere dar lo que no tiene, dones que no tiene. No dé lo que no tiene. Yo solamente me quiero pegar ese pedacito, no a la sanidad, sino en ese pedacito. Y dice: pero lo que tengo, repito otra vez, pero lo que tengo te doy. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Eso a nosotros, que lo que tú tienes, el mundo lo está esperando, y está esperando que tú se lo des porque Dios te lo dio. Y entonces, ¿qué fue lo que Él le dio de lo que tenía? ¿Qué tenía? En ese momento, el don de fe. Mire que Él dice lo siguiente: en el nombre de Jesús. No dijo: acabo de ver una visión, el Espíritu Santo me dijo. No dice eso. Dice es así directamente: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Don de fe? ¿Qué dio? Lo que él tenía. ¿Y qué sucedió? El paralítico se levantó. ¿Qué va a suceder si tú lo que Dios te dio lo das? De seguro, muchas necesidades serán satisfechas para la gloria de Dios. Porque es de lo que tienes tú que puedes darle a otro. Para eso son los dones, para dar de lo que tenemos. La iglesia sería distinta,
Las situaciones en la ciudad serían diferentes, en Colombia sería diferente cuando la iglesia da de aquello que Dios ya la capacitó, ya lo formó, ya la empoderó, sería totalmente diferente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El que tiene don de misericordia, ¿qué debe hacer? Ser compasivo con el necesitado. El que tiene don de servicio, ¿qué debe hacer? Servirle a otros. El que tiene el don de dar con liberalidad, ¿qué debe hacer? Darle a otro. ¿Y sabe qué? Yo puse este como en la mitad, el de liberalidad. ¿Sabe que este don de liberalidad, que es el dar abiertamente y no ser mezquino, sino abundantemente? ¿Sabe por qué lo puse en el centro? Porque hay muchas personas que tienen el don de servicio y están sirviendo y no tienen con qué. Y necesitan de aquel que tiene el don de liberalidad para que pueda proveer, para que aquel pueda realizar la tarea. ¿Sabe por qué lo puse en la mitad? Porque hay muchas personas que están visitando a los presos. Y aquel que tiene el don de dar con liberalidad es aquel que puede proveer para que otro haga y pueda cumplir el servicio y el don que Dios le otorgó. ¿Estamos acá? Otros tienen más misericordia que nosotros, porque hay unos que tienen más misericordia que nosotros, aunque todos debemos ser misericordiosos. Pero hay gente que se dedica a hacer obras de misericordia y necesita del don de dar con liberalidad, porque este tiene un don que recibe con abundancia, pero puede abrir sus manos en favor de todos aquellos que lo pueden hacer. ¿Estamos aquí? Por eso lo puse en la mitad, porque hay unos que no pueden ir a servir. Hay otros que de pronto no pueden ir a visitar a los enfermos. Hay otros que no pueden ir a visitar a los presos. Pero hay otros que tienen recursos porque Dios les dio con liberalidad y les dio el don para poder dar, abrir las manos para el necesitado. Y ese se necesita para que otro haga la tarea. ¿Estamos aquí? Pero todo servicio debe hacerse de corazón y debe hacerse con pasión. Dios no obliga a nadie, pero Dios está esperando que todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión, con entrega. Y así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, ¿qué fue lo que dijimos? Dar de lo que tenemos. Bueno, si va a dar de lo que tenemos, dice el texto bíblico, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, para que entendamos que en la acción y en la prestación del servicio y el ejercicio de los dones, entendamos que como si lo estuviéramos haciendo, como si el necesitado fuera el Señor, aunque son otras personas que necesitan. ¿Estamos aquí? Como si fuera un servicio prestado directamente a Cristo. Como si cuando viéramos el hambriento y le damos, como si le estuviéramos dando a Cristo. Como cuando visitamos a un enfermo y estuviéramos visitando a Cristo. Como cuando visitamos a un preso, como si estuviéramos visitando a Cristo. O sea, ese amor que sentimos por el Señor lo expresemos también por todos los necesitados. ¿Estamos aquí? Pero tiene una recompensa. Yo a veces digo lo siguiente: si no lo haces porque Dios lo dice, hazlo por la recompensa. ¿Cómo es? Dile que está a tu lado, dile: si no lo haces porque Dios lo dice, hazlo por la recompensa. ¿Cómo termina el texto? Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tus manos son las manos de Cristo. Tu boca son la boca de Cristo. Tus pies son los pies de Cristo. Y es Cristo a través de ti que le está sirviendo a una humanidad que necesita consolación, necesita restauración, necesita sanidad y necesita salvación para la gloria de Dios. Así que cada vez que lo haga, dígale que está a su lado: lo que tengo, lo voy a dar. Póngase en pie, por favor.
Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de doble contenido. El primer contenido, que es sencillo y es corto, es darle gracias a Dios por lo que Dios te dio. Levanta tus manos al cielo. Nosotros estamos completos, dijo el apóstol Pablo. No nos falta nada. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Dale gracias a Dios también por los dones que te dio. Dale gracias a Dios por el ministerio que Él te dio. Levanta tus manos y dice: Señor, gracias. Estoy agradecido contigo. Cuán agradecido estoy contigo, Señor, por todos los dones que nos has dado. A ti te agradecemos, Dios. No merecíamos la salvación y tú nos las diste. Por gracia también nos diste dones, por gracia también ministerio para servirte a ti, para servir en la iglesia, para servir fuera de la iglesia. Dile gracias a Dios. La segunda parte, el segundo componente de esta oración, ahora dile a Dios: Señor, de lo que tengo, lo voy a dar. Ahora conéctate con esos dones que Dios te ha dado. Estás esperando allá afuera personas que por el ejercicio de tu don, sus necesidades van a ser satisfechas. Alguna de sanidad, otra de salvación, otra de liberación, otra de alimento. Dile: Señor, lo que tú me diste, yo lo voy a dar. Lo que yo tengo que tú me diste, lo voy a poner a disposición del reino de los cielos, porque muchos serán beneficiados. Dile: gracias, papá, en esta hora. Pero por último, darte las gracias por esa salvación tan grande, que ese Dios trascendente se hizo visiblemente inmanente para salvarme a mí. Tomó mi lugar en la cruz del Calvario, cargó con mi pecado, y hoy en día soy salvo y soy instrumento en las manos de Dios. Y gracias porque este cuerpo mortal se encuentra el Espíritu Santo tuyo, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén.